Algo mucho peor que pensar que la salvación se puede perder es... Chan, 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 ponemos musiquita. Es no entender que los llamados cristianos carnales no se van a salvar. Yo sé que esto es un poco raro, ¿verdad? Hay unos cristianos, ¿verdad?, que se les ha puesto la etiqueta de cristianos carnales. Claro, dentro de lo que es cristianos carnales, cada uno se coloca una intensidad. Ah, yo soy un cristiano carnal, pero poquito carnal. No, yo soy un cristiano muy carnal. No, cada uno se coloca, no vamos a juzgar que cada uno se coloque su etiquetita. Pero es cierto que existen estos cristianos. ¿Quién son los cristianos carnales? Bueno, pues los cristianos carnales son los que son cristianos y siguen en la carne. ¿Verdad que hay muchos? No sé si tú te consideras uno de ellos. Pues si te consideras un cristiano carnal, que estás haciendo pecado, conscientemente de que estás haciendo pecado, que, que has entendido que cada noche tienes que arrepentirte de pecado y casi siempre es el mismo pecado, ¿verdad? Ay, es que me gusta tanto las mujeres que todos los fines de semana me busco una, pero no pasa nada. Después me arrepiento y listo, ¿no? O estoy casado y me gusta otra mujer y bueno, pero yo me arrepiento cada noche que llego a casa o me arrepiento cada vez que la veo, ¿verdad? Un cristiano carnal es aquel que cree que es cristiano. Y digo cree, porque vamos a cuestionarlo, ¿verdad? Y está en la carne. A estos cristianos carnales, las iglesias les han hecho un hueco y les han dicho que, bueno, que se arrepientan. Ojalá antes que te mueras te puedas arrepentir, ¿verdad? Es decir, que estoy con un pie en la salvación y otro pie ¿dónde? No es posible. No hay posibilidad de estar un pie en la salvación y otro pie ¿dónde? O naces de nuevo, ¿verdad? O estás fuera. Es decir, un cristiano carnal es todo menos cristiano. Lo que pasa es que a las iglesias les interesa mucho tener este tipo de cristianos, porque estos cristianos carnales sirven, estos cristianos carnales diezman, estos cristianos carnales traen otras personas a la iglesia, ¿verdad? Ahora, yo digo, bueno, es que vienen a la iglesia para que escuchen y entonces el pastor, el liderazgo, está esperando a que esas personas escuchen y en un momento dado... No, ¿qué van a esperar? Si están en la iglesia, si les están dando el consentimiento de cristianos, si porque han hecho una oración les han dicho que ya han nacido de nuevo y ya hay fiesta en el cielo y ya son salvos porque han hecho una oración. Es decir, siento deciros, estáis engañados, porque ojalá os trataran como personas que no sois salvas. Porque es complicado. Yo estuve 22 años así. Era un cristiano carnal. Tenía muchas ganas de servir a Dios. Tenía muchas ganas de... Pero yo consideraba de que yo no salía del pecado. Porque me habían hablado de que era imposible este cuerpo de carne. Y al final, todas las noches me arrepentía y me metí en buenos follones. Yo no entendía, ¿no?, por qué pasaba todo eso. Vamos a ver un poquito hoy. Dice, el problema no es perder la salvación. El problema es no alcanzarla. Y pensar que la has alcanzado. Ese es el mayor problema. O sea, tú no vengas cuestionando, oyes, la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque si tú estás pensando que puedes perder la salvación es que no estás seguro de que estás salvo. Y si no estás seguro de que no estás salvo, todavía no estás salvo. Porque no es tu fe, es la fe de Dios.
O sea, tú para salvarte tienes que creer en la fe de Jesús. No es por obras, para que nadie gloríe, es por fe, ¿verdad? Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. La fe salvadora viene a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de Dios. Y esa fe te da la seguridad de que te has salvado. Si tienes duda, es porque no la has alcanzado. Ese es el problema. Entonces, no preguntes, oye, ¿la salvación se pierde? La pregunta sería, ¿cómo puedo saber que he alcanzado la salvación? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que he alcanzado la salvación? Y yo te voy a dar muchos textos y muchas cosas donde vas a ver la lógica de que la salvación no se puede perder. No, no te dice, no se pierde. Claro, porque el texto es lista, ¿sabes? La palabra de Dios es muy lista. Y pasaría, nosotros en el grupo hemos decidido, no, vamos a hablar de que no se pierde, porque parece como que la gente puede tener permiso a hacer lo que quiera, y luego van a decir, no, es que me dijeron que no se perdía. No, no, no se pierde si la alcanzas. Pero el problema es alcanzarla. Entonces, no te preocupes por perder la salvación. Preocúpate si la has alcanzado. Porque cuando la palabra de Dios dice persevera hasta el fin, no está hablando de el fin de tu vida. El perseverar hasta el fin es hasta el fin que eres salvo. Cuando en Apocalipsis dice el que venciere, no es el que muere en Cristo. ¡Ay, he muerto! ¡Menos mal que me he salvado! No, el que venciere es el que alcanza la salvación. Y a partir de ahí eres vencedor. Uno llega a la meta. No es una meta eterna hasta que te mueres. Bueno, eterna o... No, no. Es hasta que la alcanzas. ¿Cómo se alcanza? Bueno, hoy vamos a hablar de todo eso. No te vayas, ¿verdad? Porque vamos a hablar de todo eso. Dice, los oponentes de la salvación del señorío admiten que una de las razones por las que excluyen la obediencia de su concepto de la fe que salva es hacer sitio en el reino para quienes profesan ser creyentes, pero cuyas vidas están llenas de pecado. Este deseo de acomodar a los llamados cristianos carnales ha llevado a algunos maestros contemporáneos a definir los términos de la salvación tan sueltamente que prácticamente toda profesión de fe se considera auténtica. Cualquiera que diga que ha aceptado a Cristo es recibido como cristiano con entusiasmo, aun cuando su supuesta fe de más tarde pasó una norma persistente de desobediencia, pecados groseros e incredulidad hostil. Nadie que niegue a Dios debe ser engañado haciéndole pensar porque una vez hizo profesión de fe en Cristo, está eternamente seguro. Mateo 10:33 dice, a cualquiera que me niegue, yo también le negaré. Segunda de Timoteo 2:12, si le negamos, él también nos negará. Mateo 10:33, segunda de Timoteo 2:12. No hay duda de la verdad bíblica de que la salvación es para siempre. El punto no es que Dios garantice la seguridad a todo el que dice que acepta a Cristo, sino más bien que aquellos cuya fe es auténtica probarán que su salvación es segura, perseverando hasta el fin en los caminos de justicia. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Quién es el que persevera hasta el fin? El que persevera hasta el fin es el que realmente coge la fe auténtica, la fe genuina. Hay dos tipos de fe, y esto lo hemos hablado en otra noche, ¿verdad? En otro live. Pero lo digo para los que no han estado, para recordar un poco. Está nuestra fe, lo que nosotros creemos. Bueno, ¿cuántas veces te ha pasado que quieres una cosa y luego te han convencido y luego cambias y crees otra? Esa fe es volátil. Esa fe la compara la palabra con las hojas, que se secan y se caen. Si tu fe está
creada por ti a través de una expectativa tuya. Normalmente es por necesidad, ¿verdad? Uno viene a Cristo cuando tiene una necesidad y de repente te dicen, Cristo te va a ayudar, Cristo, y entonces, pero tienes que hacer que Él venga a tu vida, que venga a tu corazón, y parece como que Cristo está ahí esperando para que tú le pidas, ven a mí, y Cristo viene a ti como un corderito para que te lleve y te guíe y te haga, y eso es el problema, que te le han dicho mal el Evangelio. Entonces, bajo ese evangelio, estás creyendo bajo lo que tú te han dicho, bajo tu fe. No es bajo lo que dice la palabra. Entonces, esa fe puede variar. Si tu salvación está en esa fe, es probable que mañana dejes de creer y ya no seas salvo. ¿Verdad? He creído, soy salvo. Ya no creo, dejo de creer, ya no soy salvo. No, no eras salvo antes tampoco, porque la fe no era auténtica, no era genuina, era tu propia fe. No habías alcanzado la salvación. Por eso tienes problemas a la hora de entender si se pierde o no se pierde, porque estás creyendo bajo los conceptos que tú tienes y tú sabes. Y como no sabes mucho, y como no estás seguro, y como has creído por lo que yo he dicho, lo que ha dicho el otro, y mañana vas a otro que habla mejor, o que sabe más, o que te dice que tiene una carrera, o que tiene un doctorado, o que te habla ahí de una forma y te convence y dices, uy, ¿es verdad? Ah, pues sí. Entonces cambias. ¿Por qué? Porque la fe está puesta en lo que tú crees a través de lo que estás escuchando. ¿Cuál es la fe auténtica? La fe genuina, la fe que nunca cambia, que no es amovible, la palabra de Dios. Por eso tú tienes que estar seguro no por lo que yo diga, sino por lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice, por Cristo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos aquellos que ellos creen, la palabra está diciendo que si creo en Jesucristo, soy salvo. Eso no puede cambiar. Eso no va a poder decirte a alguien, oye, mira, no, que no es en creer, que es en hacer pajaritas, ¿no? O hacer papiroflexia. Aprender a hacer papiroflexia para salvarte. Eso no va a poder cambiar. Quiero decir que es la palabra de Dios la que viene, porque dice que la fe es por el oír, pero para que tú puedas oír es por la palabra. La palabra te hace oír y cuando oyes, recibes la fe auténtica. Sí, todos tenemos un inicio, alguien nos lleva, ¿verdad? Estamos dando predicado. Ojalá nos fuéramos cada día haciendo más expertos de que nuestro evangelio, el que predicamos a las personas, sea con la Biblia y le dijéramos, mira lo que pone aquí, mira lo que pone aquí, mira lo que pone aquí. Más que nuestra palabrería que parece que les lleva a la salvación a través de un convencimiento, como que... Porque si lo ven ahí, ¿verdad? Le va a ser más fácil decir, wow, está escrito ahí, ahí lo pone, ahí lo pone. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. En Cristo eres perfecto. Oyes, lo dice ahí. Pero yo creo que no. Bueno, pero ahí lo pone, ¿no? ¿En qué quieres vivir? ¿Bajo lo que tú crees o bajo lo que pone en la palabra? Entonces, la fe auténtica no es la tuya, la que tú crees. La fe auténtica es la que pone la palabra. Tú vas a la palabra y la palabra dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¡Wow! Ahí está diciendo que por gracia, gratis, gratuitamente. Ya no es lo que te dice fulanito, menganito, otro. Te lo está diciendo la palabra. Y eso no va a cambiar nunca. Por mucho que busques otras traducciones. Dice, los verdaderos creyentes perseveran. Si una persona se vuelve contra Dios es porque, ya lo hemos visto, porque nunca fue salva. Si alguien se vuelve contra Dios es porque nunca fue salva. Su fe era volátil. El corazón es engañoso. Y el corazón te hace creer, el corazón te hace no creer. Si tú crees a través del corazón,
te va a pasar eso, porque el corazón es engañoso, no deja de ser engañoso. El corazón es un órgano que está enganchado a un cuerpo con miles, millones y millones de células que sabe que no van a ir al cielo, que sabe que se van a morir, que se la van a comer los gusanos o la van a prender en la incineradora, o los peces si te echan al mar. El corazón sabe eso. El corazón no es tonto. El corazón sabe que es limitado, que solo va a poder dirigir y disfrutar la vida mientras que está en la tierra. Él no quiere saber nada de la vida eterna. Tu corazón es un órgano físico. No es el espíritu. No eres tú, no es el alma. Y ese corazón que tiene neuronas, que tiene un elemento, ¿verdad? Y que está ahí colocado y que te hace desear y que te hace... Eso no tiene nada que ver con Dios. Ahora es muy listo. Dice, uy, este quiere que le controle el espíritu. Pero si le controla el espíritu, a mí no me va a hacer caso. Me va a decir que narices de la China. Bueno, voy a hacerle que crea. Y él mismo te hace creer. Por eso hay muchas personas que cuando les hablamos del Evangelio y creen y hacen la oracioncita, al principio parece que todo va genial, les ve fantástico, dejan de fumar, dejan del otro, y pasan los meses y al cabo de los meses de repente dejan de venir. Y les hablas y dice que la condición de ellos es 7 veces peor. Se ha ido el espíritu inmundo y ha vuelto con 7 peores. ¿No te ha pasado? Con alguno, ojalá no te haya pasado a ti. De enterarte, de decir, ay, qué tontería, ¿dónde estoy? O encontrarte tan desesperado de decir, esto es mentira todo lo que me están diciendo. Porque el corazón es el mismo que te dice, ¡ay, qué bien, Jesucristo me salva! Es el mismo que te dice, esto es todo mentira. Mira, te quieren sacar el dinero. El corazón es mentiroso. Y tú tienes que descubrir tu corazón. Dice, los verdaderos creyentes perseveran. Si una persona se vuelve contra Dios, es prueba de que nunca fue salva. Mira, te voy a decir el versículo donde pone eso. Lo escribe el apóstol Juan. Dice en 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19. Si una persona se vuelve, bueno, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Estaban en la iglesia y salieron de la iglesia. ¿Y por qué salieron de la iglesia? Porque no eran de nosotros. Estaban con nosotros. Cantaban, adoraban, hacían ministerio, diezmaban, pero salieron de nosotros. ¿Y por qué salieron? Porque no eran de nosotros. No importa lo convincente que el testimonio de una persona pueda parecer, cuando se convierte en un apóstata, demuestra de forma irrefutable que nunca fue salva. ¿Vas dándote cuenta un poquito? O sea, sí, tiembla, porque si no estás seguro de tu salvación, es un argumento. ¿Para qué? Para que te pongas pilas y empiezas a ver la palabra y empieces a leer. ¿Cuánto tardarías en leerte el Nuevo Testamento? Si tu salvación dependiera de eso, ¿cuánto tardarías en leértelo? Buscando lo que pone el Nuevo Testamento con referente a la salvación. Yo lo he hecho porque yo entendí que yo quería saber si lo que me estaban diciendo era verdad. A mí me estaban diciendo, mira, la salvación no se pierde. Pero a mí me han dicho que se pierde. Bueno, pues vete y búscame dónde se pierde. Pues te lo voy a buscar. Y yo me puse a mirar la palabra. Y no encontré nada más que seguridad. Porque la propia palabra, cuando tú la lees, pero no un versículo aquí, otro versículo aquí, otro aquí. No, toda la palabra. En su contexto. Es muy distinto leer un versículo sin saber de lo que habla, ahí independiente, y hacerte la idea de lo que está diciendo. No. Tú tienes que ver. El libro empieza con una presentación y un argumento, y ahí ¡pa! Suelta un versículo que está en acorde con todo eso. Y eso lo tienes que tú ver.
Y no es difícil, porque el propio escritor lo hace. Y Dios dice que el camino es sencillo, hasta el más torpe puede caminar por él. Entonces no se trata de que sea difícil, se trata de que hay que, bueno, dudas. Tienes que estar seguro, porque si dudas, no has alcanzado la salvación. Es como decirte, ¿dudas que hayas nacido? No de nuevo, físicamente. ¿Dudas que hayas nacido? No, hombre, mira, estoy aquí, mira, me noto, me veo, me haces una foto, estoy. No dudas que hayas nacido, ¿verdad? ¿Por qué dudas que hayas nacido de nuevo? Porque es probable que no haya pasado. Pero si pasa, porque ¿quién da la seguridad? ¿Te lo doy yo? No, te lo da la palabra. Entonces, si pasa, si realmente naces de nuevo, tú no vas a dudar. Ahora te va a llegar otro y te dice, oye, es que la salvación se pierde. Digo, pues la perderás tú. O no la habrás alcanzado, porque yo no la voy a perder. ¡Ay, ¿por qué! Digo, mira, a lo mejor no te puedo decir los versículos, porque son tantos, pero léete el Nuevo Testamento. Fíjate que el Antiguo Testamento también, porque todo el Antiguo Testamento está marcando a Cristo, que es el fundamento de la salvación. Todo el Antiguo Testamento habla del Mesías. Y el Mesías es Cristo, aunque hay algunos que no lo reciban. Pero nosotros, más de 300 y pico profecías se cumplen en la primera venida de Cristo. Y si tú eres un poco espabilado y quieres aprender eso, hasta hay libros, ¿verdad? McDowell creo que tiene un libro que te marca todas las profecías que te marcan a la primera venida de Cristo. Luego hay un montón que marcan a la segunda. Pero el Antiguo Testamento habla del Mesías. La esperanza de todo judío es el Mesías que viene. La esperanza, cuando vino Cristo, estaban esperando el Mesías. Claro, no se esperaban de que iba a venir el Mesías sufriente, que iba a morir en la cruz. Ellos esperaban el que los iba a librar, ¿verdad? Como Sansón, como todos estos que habían tenido, que los habían librado de los... Y ahí estaban entre los romanos, antes habían estado con los griegos, anteriormente con los asirios, cuando han estado siempre de esclavos. Siempre de esclavos, pero porque Dios les quería mostrar de que en realidad son esclavos, pero del pecado. Y alguien les tiene que librar del pecado. Y el Mesías vino. A mí, ni los romanos, ni los griegos, ni los yanquis, no, esclavo el pecado. ¿Quién se libra de la esclavitud del pecado? Cristo vino a eso. ¿Ok? Entonces, Judas es un ejemplo excelente de un creyente profeso que cayó en la apostasía absoluta. Siguió al Señor durante 3 años juntamente con los otros discípulos. Judas parecía ser uno de ellos. Es probable que él mismo se considerara un creyente. Al menos en lo externo. Es dudoso que se pudiera haber unido al grupo de Cristo con la intención de volverse contra él. En algún punto del trayecto se volvió ambicioso, pero es difícil que esto hubiera sido su motivación en el principio. Ni Jesús ni los discípulos tuvieron nunca nada de valor, con lo cual Judas no podía sacar mucho. Sí le hicieron el tesorero, rápidamente se hizo con la bolsa, pero... Al parecer Judas compartía inicialmente la esperanza del reino de Cristo y probablemente creía que Jesús era el Mesías. Al fin y al cabo, él también lo había dejado todo por seguir al Señor. En términos modernos, Judas había aceptado a Jesús. ¿Verdad? No lo ves. Si no es en el último trozo donde hay la mujer esta que le injunge los pies, ¿verdad? Pero ya está a punto de morir, que dice, ¿por qué has roto eso? Y que dice, podía haber sido para los pobres. Ahí empieza un poco a desmagrar el carácter, ¿verdad? A Judas no le molaba mucho que Jesús no se convirtiera en el rey. Porque claro, si se convierte en el rey iba a ser uno de los 12 que está alrededor del rey. Hubiera metido mano a las arcas del templo, del reino, de mucho cuidado. No, Jesús estaba diciendo que iba a morir. Digo, ¿va a morir?
Si va a morir él, nos matan a todos. Si estamos todos aquí en el ojo del huracán, ¿no? Algo tengo que sacar. ¿Cómo? Algo tengo que sacar. Y ahí. Seguimos. Mientras los demás se iban haciendo apóstoles, Judas se iba convirtiendo calladamente en un villano, una herramienta calculada de Satanás. No había sido regenerado y su corazón se endureció grandemente, gradualmente, de manera que se transformó en el hombre traicionero que vendió al Salvador por un puñado de monedas. Al final, estaba tan preocupado para cumplir los mandatos de Satanás que fue poseído por Satanás mismo. Juan 13:27. Lo dice la palabra, no estoy inventando nada. Satanás entró en Judas. Ahora, ¿Satanás puede entrar en un creyente? En un creyente no. Pero en un creyente, entre comillas, carnal, sí. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo. Una persona que está todavía atrapada por el pecado, que sigue, ¿verdad?, atrapada por el pecado. ¿Qué diferencia hay de antes de Cristo a después de Cristo? Si antes estabas atrapado por el pecado, ahora, bueno, estás más, quieres hacer, entiendes que tienes que hacer las cosas bien, pero sigues atrapado por el pecado. Cuando le preguntamos a las personas, cuando suben aquí, ¿tú eres pecador? Porque dicen que sí. Porque creen claramente que están atrapados. Y en realidad no mienten. Son tan sinceros, no quieren mentir para no convertirse en más todavía pecadores. Y dicen la verdad. Sí, son pecadores. Porque todavía no han entrado, no han entendido, no han nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios dice claramente que el que conoce a Dios, y solo lo puedes conocer a través de la justificación, no peca. ¡Ah! Entonces tú no pecas. ¡Ah! No sé qué. Toda esa ya la conocemos, ya la conocemos. Pero eso denota claramente un desconocimiento de la salvación y denota claramente que no se ha alcanzado. Muchos. Yo era uno de ellos. 22 años, pastor, misionero, líder de escuela dominical de niños. Ya me he arrepentido, ¿eh? Y ya he pedido perdón y ya estoy libre de todo eso. Pero era un ciego, guía de ciegos. Un hipócrita sin saber que era muy hipócrita. Un villano, manejado por Satanás, a través de un falso evangelio, que hoy en día está muy extendido. Ahora, eso no te quiere decir que dejes tu iglesia, porque tu iglesia, si te das cuenta y naces de nuevo, te necesita. Vamos, tu iglesia, tu grupo. Porque tú estás dado para ser luz. Si en un momento dado tú eres el primero de tu congregación que te das cuenta de esta realidad, ¿verdad? Porque el otro evangelio inunda, es como una tiniebla que está ocultando la verdad y está dirigiendo, pues como son los judíos, como son, con perdón si hay algún testigo de Jehová, o como algún mormón, o como algún musulmán que directamente están encabezonados y que esto es la doctrina y que hay que hacer esto y todo lo demás de fuera, pero que no tienen ni lógica, ni pie, ni cabeza, y que lo único que han hecho es comerle el tarro de una forma que automáticamente ya... Y claro, vas a decir, ¿tú también lo tienes? Digo, yo no. Por la sencilla razón de que yo no quiero nada, absolutamente nada, que se salga fuera de lo que está diciendo la palabra. No, yo puedo demostrar todo a través de la palabra. Pero la palabra completa, no un versículo, ¿vale? Entonces, tú puedes ser. No, es que en mi iglesia, ¿qué hago? Es que yo, ¿cuál iglesia tengo que ir? No. Tú no tienes que cambiar de iglesia. Tú tienes que, bueno, si quieres, ¿verdad? Si quieres condenarte con tu iglesia, adelante. Si quieres, y todo para el agujero, pues todo para el agujero. Bueno, ahí están juntitos allí. No, Dios está puesto aquí, como me ha puesto aquí a mí.
Y no se trata ni de ti ni de mí, se trata de Dios, porque el plan es de Dios. Nosotros somos meros instrumentos de Él. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? No lo sé, pero escucha. La noche en que traicionó al Señor, estaba en el aposento alto sentado junto a Jesús. Incluso permitió que Jesús le lavara los pies. Y esto fue después de haber hecho el pacto para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Judas estaba tan cerca del Salvador como lo pudiera estar cualquier otro, pero se hallaba tan lejos de la salvación como se puede estar. Hubiera sido mejor para Judas no haber nacido. Eso lo dijo Juan, lo dijo Jesús. Ay, mejor no hubieras nacido. Mateo 26, 24. Judas y su vida de traición se presentan como una advertencia solemne para quien profesan la fe en Jesucristo livianamente. De su historia aprendemos que no es suficiente estar cerca de Jesucristo. Se le puede aceptar, aún así quedarse corto. El individuo que responde positivamente, pero no de todo corazón, se arriesga a condenarse para siempre. Judas es la prueba de que alguien que es amigable con Jesús se puede volver contra él y de esta forma condenarse. Hay algunos que dicen que es que era la voluntad de Dios, que Judas estaba predestinado para hacer eso. Y eso es una aberración, eso es una abominación. Eso es como decir que Dios no es totalmente justo. ¿Qué te parece? Si hubieras sido tú Judas, ¿no? Y hubiera sido así, y vas al infierno y vas al juicio y te enfrentas delante de Dios y dices, ¡hey! ¿Qué? ¿Por qué me elegisteis a mí? ¿Crees que Dios sería justo delante de Él? Te fabriqué, te hice, te construí, te diseñé, te programé para que traicionaras a Jesús. No, eso no es posible. ¿Ese es tu Dios? Ese no es mi Dios. No, 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 no. No puede ser. Si Judas no hubiera traicionado a Jesús, hubiera sido otro. O hubieran hecho de otra forma. O Jesús hubiera muerto de otra forma. Pero no estaba predestinado por Dios. Ahora, Dios lo sabe, porque Él es omnisciente. Él sabe lo que iba a hacer Judas. Claro, pero no es responsable. Y te digo una cosa, se ve, y ahora te lo voy a demostrar, que Jesús le está dando oportunidades, porque Jesús también lo sabía. Y Jesús no estaba diciendo, ay, qué bien, Judas me va a traicionar y a través de esto me va a matar. No, Jesús amaba a Judas. El beso fue un beso de amor. Vino y le dio un beso. No era un beso en la mano, ni Judas. Si Jesús no hubiera amado a Judas, hubiera incumplido un mandamiento. No, no tiene nada que ver. Entonces, no fue la voluntad de Dios, aparte de la elección personal de Judas, que él traicionara a Cristo. En varias ocasiones, Jesús advirtió a Judas y le pidió que se arrepintiera y fuera salvo, pero en todos los casos, Judas le dio la espalda. Judas había oído el Evangelio según Jesucristo, pero aún así se negó a arrepentirse de sus pecados y su egoísmo. En Juan 13:21 describe un momento dramático durante la última cena de la noche que el Señor Jesús fue entregado. Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Imaginemos la conmoción que debe haber sacudido a aquel grupo, a todos, ¿verdad? Oh, seré yo, menos a Judas. Tuvo la oportunidad. Él le exhortó, le declaró, te hemos pillado, porque ya lo había decidido, ya había hablado con el Sanedrín.
lo que más le turbaba a Jesús era saber que la decisión que Judas estaba a punto de tomar, o que ya había tomado, le condenaría al tormento eterno. Judas, uno de los discípulos del mismo Jesús, nunca había sido salvo y estaba a punto de perderse para siempre. Pedro indicó a Juan que preguntara a Jesús quién le entregaría. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Pedro y Juan pudieron ser los únicos que oyeron la respuesta. En el versículo 16 dice: Jesús contestó: es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Ahora, esto no es una señal que hiciera Jesús para mostrar a Juan y a Pedro quién era el que le iba a entregar. Mira lo que significa. Esto no fue solo una contestación a la pregunta de Juan, era además otro llamamiento amoroso a Judas. El bocado era un trozo de pan sin levadura tomado de la torta preparada para la comida. Durante el tiempo de la Pascua se ponía sobre la mesa un plato con hierbas amargas, vinagre, sal, dátiles, higos y pasas. Dichos ingredientes se amasaban haciendo una pasta con un poco de agua, que resultaba en una especie de salsa. El anfitrión mojaba un trozo de pan en la salsa y se lo daba al invitado de honor. Jesús, en un gesto de amor hacia Judas, mojó el bocado y se lo ofreció a Judas como si éste fuese el invitado de honor. Jesús ya había lavado los pies a Judas, ahora le trataba como un amigo homenajeado. Esto debía haber quebrantado el corazón de Judas, pero no lo hizo. Su corazón era como el granito, su decisión final estaba tomada. En Juan 13:27 muestra la naturaleza siniestra del rechazo final de Judas. Después del bocado, Satanás entró en él. Hay una eternidad en este versículo. Judas había sido seducido por Satanás. Había estado coqueteando con Satanás mientras simulaba seguir a Cristo. Y ahora entró en su corazón y tomó el control total. En ese horrible momento, la perversa voluntad de Judas resistió la oferta final del amor de Jesús. El día de salvación había terminado para él. Condenado al infierno por su propia elección, su sentencia estaba dictada. Jesús había terminado con Judas. Todo lo que quería ahora era que saliera de la habitación. Entonces le dijo Jesús: lo que estás haciendo, hazlo pronto. Juan 13:27. Judas se afirmó en su incredulidad y Jesús ya no tenía más que decirle. El traidor era un intruso en el momento de intimidad de Jesús con sus discípulos. Cuando Judas salió, era de noche. Versículo 30. Era también el principio de la noche eterna de su alma. ¿Sabéis qué dice? La luz lo llamó día, a la oscuridad la llamó noche. Esto es un símbolo, ¿verdad? No es que ya si era de noche, pues seguramente era de noche, pero también es un símbolo de la oscuridad en la que una persona puede estar. Resulta una ironía amarga que el contacto final de Judas con Jesús fuera un beso. Era el beso de la muerte, pero no para Jesús, sino para Judas. El comportamiento del resto de los discípulos provoca la pregunta de qué diferencia había entre ellos y Judas. Mateo 26:56. 26:56. Ahí dice: todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Jesús había predicho esto cuando dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Mateo 26:31. Ellos se alejaron de Jesús.
Pedro incluso negó a Cristo 3 veces y lo selló con maldiciones. ¿En qué se diferenciaba aquel acto de la traición de Judas? Ahora esto va a servir para que tú entiendas. Porque ¿qué sucede cuando yo en mi seguridad de la salvación, cuando en mi seguridad de lo que he hecho, porque no es lo que yo he hecho, sino yo simplemente acepto, Dios me manda fe a través de la palabra refiriente a mi salvación. No es la fe la que salva es la gracia. La fe es el conducto que me hace, ¿verdad?, creer en esa gracia y tener la seguridad. Oyes, Dios me está diciendo que me justifica a través de Cristo. Entonces no es la fe, porque si es la fe, entonces sería por obras. No, la que salva es la gracia, por medio de la fe. ¿De fe de quién? De la palabra. La palabra, es decir, si yo no tengo esa fe, si es una fe falsa, no puedo creer y puedo dejar de creer, pero si realmente es la fe, y digo, tengo la seguridad, ¿y ahora qué pasa si ya dentro de la salvación los días son muy largos? Hay muchas actividades, tengo el trabajo, los jefes no son muy buenos a veces, los hijos cometen errores, los matrimonios tienen problemas, ¿verdad? Hay crisis económicas, tenemos... ¿Qué sucede si yo cometo un error? ¡Ay, pierdo la salvación! Perderé la salvación, estoy pecando, ¿qué es lo que...? ¿Verdad? Eso es lo que la mente y Satanás también trabaja con nosotros para que no estemos seguros de la salvación. Judas hizo eso, pero es que los demás también se fueron. Uy, este Pedro dijo, no lo conozco, nunca le conozco. Y mintió, le negó, y a quien le niega dice la palabra, ¿verdad? Ahí. ¿Cómo puedo yo tener seguridad en la salvación aun cuando en mi vida cometo errores? Es imposible, dice que no hay ni uno justo. Bueno, soy justo en Dios, pero yo sé cómo es mi corazón y sé cómo soy yo y wow, me pegan un pisotón y me enfado y le insulto o me pitan en el coche y... ¿Qué pasa con eso? Pierdo la salvación por eso. Hay una diferencia y quiero que hoy la entiendas. Mira, los motivos eran diferentes. En una cosa los motivos eran diferentes. Los discípulos huyeron por miedo y bajo la presión del momento. La traición de Judas fue un acto calculado. Los discípulos fracasaron ante una gran prueba. El acto de traición de Judas fue algo buscado. La respuesta de un corazón ambicioso, ¿verdad? Los discípulos se arrepintieron posteriormente de sus pecados y aceptaron la humildad, el perdón de Jesús. Judas estaba firmemente en su incredulidad y su odio. Incluso lo confirmó con un acto de suicidio. La negación de los discípulos fue un lapsus dentro de un comportamiento normalmente fiel. El pecado de Judas manifestaba un alma totalmente depravada. Tú amas a Dios, estás siguiendo a Dios, sabes que Él es tu Señor y cometes errores, no tienes por qué creer que has perdido la salvación. Claro, no eres perfecto. Ahora te voy a decir una cosa, el primer acto, lo primero que significa la salvación, o sea, lo que la salvación proclama primero, no es hacia nosotros que nos salva, es hacia Dios que le glorifica. Ahora, si Él ha trabajado para llevarme y para glorificarse en mi salvación, ahora que está en mí, no va a trabajar conmigo para glorificarse en mi perseveración. No depende de ti. Es un error. Todo lo que te lleve a las obras para justificarte es falso. Eso de, mira, Dios te ha salvado, pero ahora tienes que procurar ser obediente, porque si no, ¿qué? No, es falso, porque te está llevando a un estado en el que te lleva a ti ¿a qué?
No, pero si es Cristo que te ha salvado, Él es el que te va a justificar, es el que te va a llevar, es el que te va a poner todo. No te preocupes, tú anda mal, que ya verás cómo Él viene y te va a poner las pilas. Él disciplina a sus hijos, que ama. Claro, pero si tú no estás seguro de la salvación, mm, duda. Y ahí estaré en la puerta, no habré pasado la puerta. La salvación, y lo vamos a ver el jueves que viene en Hebreos, en Romanos. La salvación es completa. ¿Por qué lo iba a poner Dios difícil? O sea, viene, muere por mis pecados y luego va a arriesgarse a que yo pierda la salvación después de que ha muerto por mí para salvarme, sin ningún tipo de beneficio, porque yo soy un escoria, ¿no? Muere por mí, que yo soy bueno, pero el que es muy malo también muere, no. Muere por todos, ¿verdad? No dice que de tal manera amó Dios al mundo. No, de tal manera Dios a algunos, que no eran muy malos. Y ahora resulta que lo va a poner tan complicado, tan difícil, tan no sé qué. ¿De verdad que no te cuesta la vida cristiana? Pues duda, porque la vida cristiana es gozo, es paz, es amor, es seguridad. Claro que hay complicaciones, claro que hay aflicción, claro que hay pruebas, pero estoy seguro en la salvación. ¿Qué evangelio podría ser uno que no está seguro? O sea, lo hace Jesús en la cruz. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo para mantener la salvación? Ponte a calcular. Yo sé que te han comido el torro, me lo comieron a mí. Yo sé que tienen mucha información. Yo sé que te están saltando chispas de la cabeza, pero es un error. Es un error. ¿Para qué? Para mantenerte en un cristiano carnal. En un cristiano que todavía no está seguro de la salvación. ¿Cómo? O sea, si cuando hablas con un musulmán, lo que le dices, oye, los cristianos estamos seguros de la salvación, pero ni tú mismo estás seguro de la salvación porque la puedes perder en cualquier momento. Porque si no, no me preguntarías, oye, la salvación se pierde. No me lo preguntes a mí. Yo sé lo que pasa en mí. Pregunta por qué no estás seguro de esa salvación tan grande. Que no hiciste nada para influir en ella. Aun ni la fe, ni el arrepentimiento que tuviste, vienen de ti, vienen de la misericordia de Él. Porque si no es a través de Él, tú tampoco. Porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Qué hace un muerto? No puede hacer nada. Judas es una ilustración de un falso discípulo, de un falso discipulado. Notemos cuidadosamente las características de su hipocresía. Primero, amó las ganancias temporales más que las riquezas eternas. ¡Wow! Sí, sí, Jesús sí, pero hay que dar de comer a los niños. Sí, sí, pero oye, es que mola un coche nuevo, ¿eh? De la última generación, estos que lo dicen todo, con una cámara para... Sí, sí, pero oye, tengo que dejar herencia a mis hijos, porque tengo que comprar la casa y no importa si me pongo con los bancos, ya me hago esclavo para toda la vida. Un crédito, yo sé que me voy a morir con el crédito, pero ya lo pagarán mis hijos. Pero tengo la casa que es mía. ¡Ey, no! Un verdadero discípulo no tiene nada. Todo es de Él. Tú ya no eres tú, ya eres de Él. Ganancias. ¿En qué estás trabajando? Ay, es que me cuesta tanto, porque es que trabajo en las ventas y tengo que mentir. ¿De verdad que quiere Dios que estés trabajando ahí? Claro, aseguro. Es que trabajo en el bar y estoy dándole todos los días bebidas a los borrachos. Pero bueno, es que si no lo compran ahí, lo van a comprar el otro. ¿Eh? ¿Seguro?
y te consideras cristiano. Y no porque estés haciendo mal, sino porque no entiendes dónde estás. Porque estás amando más las riquezas que a Cristo. Entonces, primero, amo las ganancias temporales más que las riquezas eternas. Deseaba, estamos hablando de Judas, deseaba la gloria, quería el éxito, ambicionaba tesoros terrenales. Es típico de los falsos discípulos que suban a bordo con Jesús para obtener lo que desean. Pero cuando en lugar de les exige, se dan la vuelta y se alejan. Estas personas demuestran que nunca tuvieron una fe auténtica. Son como semillas arrojadas por un suelo pedregoso. Crecen bien durante tiempo corto, pero cuando sale el sol, se marchitan y mueren. Siguen a Cristo una temporada, pero si llega el caso, le venden por deseos egoístas. Dinero, prestigio, poder. Segundo, Judas estaba marcado por el engaño. La fe que mostraba solo era una máscara. Los falsos discípulos son maestros de la decepción sutil, aficionados a engañar a otros. Simulan amar al Señor, pero sus besos son los besos de la traición. Bueno, suena un poco poético, pero lo puedes adaptar un poco a muchos ejemplos, ¿verdad? Finalmente, Judas y todos los discípulos falsos están por lo que reciben. Se sienten satisfechos con una conciencia tranquila, paz mental, buena reputación, autoestima espiritual. Y se acabó. Ahí se acabó. Bueno. Yo sé que es un proceso, ¿no? Y que todo esto es simplemente un moverte. Despierta. Despierta. ¿Estás seguro de la salvación? ¿Estás seguro que aunque cometas un error, aunque cometas un pecado, estás salvo? No estoy diciendo que puedas, porque la salvación se demuestra con un desprecio tan grande hacia el pecado. Uno no peca porque tiene desprecio. Uno desea servir a Dios. ¿Te cuesta servir a Dios? ¿Por qué eres cristiano? ¿En dónde te has metido? ¿Qué te están contando? Sé que es complicado. Sé que hay muchas iglesias que se dedican solo a exaltar al hombre, a ponerle una posición de privilegio increíble. Los cristianos somos los preferidos para Dios, porque hemos aceptado la fe. ¿Y los de afuera qué? Pues como los judíos y los gentiles, ¿verdad? Esos son perros. Sí, tenemos que convencerlos, pero ni caso nos hacen. Allá ellos, que se vayan a la perdición. Y lo estoy exagerando, pero en realidad nuestro corazón está tan cauterizado por ese tipo de iglesias que tan solo buscan el beneficio de la comunidad. No estás buscando el beneficio de Dios. No estás buscando qué es lo que quiere Dios. No lo haces aposta, lo sé. Pero ¿en qué te puedo acusar? En que no has puesto interés en descubrir la palabra. ¿La salvación es para siempre? Una vez que entiendes que Jesús te ha salvado. Porque, ¿cómo salva Jesús? Mira, esto es así. Es algo muy fácil. Pero tienes que creerla. Y no por mí, sino por lo que diga la palabra. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos los que aquel crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Muy bien. Yo creo en Jesucristo. Vale. Ahora, la palabra no es Juan 3:16, ¿verdad?
La palabra son, no sé cuántos libros, no me acuerdo ahora, pero 66 la Biblia, no sé cuántos son el Nuevo Testamento, pero vamos a reducirlo a la mitad, al Nuevo Testamento. La palabra son 4 evangelios, un montón de epístolas, un montón de cartas. Y esas te las tienes que leer, despacito, buscando. ¿Qué dice? Como lo estamos haciendo con Apocalipsis en el Zoom, o como lo estamos haciendo de lunes a jueves con la Carta de los Romanos, como lo hicimos con Hechos. Yo no sé si has participado en el de Hechos, ¿te diste cuenta que era muy sencillo y que no dice nada de lo que nos han enseñado con versículos sueltos que sacaron ahí, lo de las lenguas, lo de no sé qué? No, tú lo lees continuamente y te das cuenta lo que está contando ese libro en su contexto? Como vimos con Gálatas, una carta claramente denunciando a un sector de personas que habían llegado a las iglesias de Galacia y estaban quitando el gozo porque querían meter la doctrina, la circuncisión y todo esto. Y ahí Pablo se esforzó muy duramente y fue tajante mostrando el Evangelio, ¿verdad? Como lo vivimos en Hebreos. ¡Wow! Aquel que era superior a los ángeles se hizo temporalmente inferior que los ángeles para salvarme. ¿Por qué lo iba a hacer complicado? Lo complicado es que el enemigo viene y te engaña y te mete sustancias tóxicas que te contaminan y que adulteran el Evangelio de Jesucristo. Hemos hablado por mucho tiempo, ahora estamos con la serie Evangelio según Jesucristo, pero hemos hablado de los carismáticos y los pentecostales y toda esa rama, ¿verdad?, que trajo el movimiento de que las señales son las que y que estorban a la palabra, porque es más la señal que la palabra, la autoridad y la profecía. Puedes decir uno que mañana va a llover y es bíblico, aleluya, gloria a Dios, que se lo ha dicho Dios, pero creo más en eso que en la palabra. Hemos hablado del problema del evangelio liberal, que es el razonamiento por encima de la palabra. Tengo que razonar la palabra y si no puedo razonarla, lo razono como sea, aunque se contradiga una cosa con la otra y aunque no me importe, pero tengo razón. Todo eso adultera y trae mucho dolor. Dolor para ti y dolor para los que te rodean. ¿Cómo entra Satanás en uno? Permitiéndole poco a poco. Él no va a venir directamente y te va a poseer, ¡guam!, de golpe. No. Él sutilmente primero te mete en el barro, después te inunda hasta la cabeza, y ya cuando estás embarrado del todo, dice, ahora me meto. Y cada vez te va pidiendo más y más y más. Ay, bueno, voy a vender tabaco que va a ganar un poco de dinero. Wow, pero eso es malo porque las personas fuman y, pero bueno, tienen vicios, lo van a comprar. Estás dando permiso a Satanás. Estás ganando dinero matando a las personas. Ay, la marihuana en mi país está, ya casi está ahí una serie y tal. Voy a vender marihuana. Le estás dando autoridad. Estás ganando dinero del reino de Satanás y le estás dando autoridad. Luego no te extrañe si pierdes a la mujer, si pierdes a tus hijos, si te quedas solo, si te aíslas, si llegas a un momento tan desesperado en tu vida de fracaso que terminas como Judas suicidándote. En España, no sé ahora, antes de la pandemia, eran 11 suicidios al día. No sé ahora, yo creo que más. No lo he visto porque no te dan estadísticas. Hay constante, 11 suicidios al día. ¿Tú crees que la gente se suicida por así? Porque, no voy a suicidar. Es un engaño. Satanás te lleva hasta el máximo para arruinarte total. Ya si te suicidas, ¿a
arrepentimiento puedes tener? Ninguno, ya se acabó. Después de la muerte, el juicio. Y es serio. Y yo sé que, bueno, algunos están aquí en TikTok pasando el rato. No tienen otra cosa que hacer y se encuentran y les gusta y les llama la atención y, wow, te estoy hablando de vida. No es difícil, pero es de compromiso. ¿Sabes? Tú no puedes tomar la decisión porque estás atrapado, pero Cristo quiere desatraparte. Cristo te quiere dar libertad. Claro, tienes que creer en Él. Tienes que decir, mira, soy un piltrafa, soy una piltrafa, soy una escoria, soy... ¡Wow! ¡Qué horror! ¿Cómo soy? Hasta aquí he estado y he estado haciendo las cosas mal. A partir de ahora, quiero que seas que tú el que me lleves. ¡Ey! Es una decisión. No, no, lo voy a intentar un poquito más. Ay, voy a terminar a ver si hago este negocio y ya con esto ya termino y... Estás en peligro de muerte. Una muerte eterna. No es un ratito. Es eterna. El Satanás va por ti, va a matarte. No, y tiene fuerza. Y tú te aísla para que no tengas para estar solo contigo. Y somos inferior a los ángeles. Y eres un ángel. No viene Satanás directamente, es un demonio, pero es igual, el demonio es un ángel. Y tiene más fuerza porque te controla a través de las mentiras, a través de tu corazón. Y te lleva a la desesperación. Te lleva a que te sientas mal, a que te sientas aislado, a que te sientas con vergüenza, a que no compartas con nadie, a que te lo comas, a que simplemente escuches lo que estás pensando en tu cabeza y que le des vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y de repente un día escuchas una voz y abre la ventana. Acaba con esto. Vamos, tírate. Termina con esto. Esa voz aparece. Yo conozco un par de personas que han escuchado esa voz. Claro, no lo hace al principio, porque si lo hace al principio te asustas tanto que vas corriendo y te metes, vamos, en una iglesia católica. No, lo hace ya cuando él sabe que ya estás listo. Ya estás listo. Judas tuvo la oportunidad. ¿Qué pasó con Judas? Que cuando vio que le arrestaban y que le iban a crucificar, dijo, ¿cómo? ¿Qué he hecho? No es posible. Y no pudo. Con el martirio que tenía en la cabeza. He matado a Jesús, he matado a Jesús. No importa que no quería que fuese el Mesías, pero había matado a ese hombre que tanto lo había amado. Jesús había matado por unas cuantas monedas. ¿Le importaban las monedas? No, las tiró, no quiso nada. Mi abuelo le dijo, mira, ¿quieres acabar con ese martirio? Mátate. Y fue y se ahorcó en un árbol que encima se rompe la rama y se despeña. Eso está en la Biblia, ¿eh? Se despeñó. Se ahorcó y se despeñó. Bueno, te toca, como siempre, ¿verdad? A elegir. Elige el bien. Elige a Jesús. Elige la vida. Te pongo en tus manos el bien, la bendición y la maldición. Elige la vida. Vamos, ¿qué te importa? ¿Qué quieres? Prueba, pruébalo. Ya cree. Ay, es que, ¿y si no? Bueno, pues prueba. No, lo pruebo un poquito, pero si no... No, 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 no. Esto es un viaje sin retorno. Prueba. Cree.